Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis que la verdad es fascinante. Tenemos sobre la mesa varios informes sobre la economía mundial de 2025 que pintan un retrato doble. Casi esquizofrénico, diría yo. Sí, totalmente. Por un lado está la economía que vemos, la que podemos tocar, la que fabrica coches, nos da de comer, la que programa el software de los móviles. La economía real. Exacto. Y esa economía, sorprendentemente, se muestra bastante resiliente, ¿no? Crece a un ritmo estable. Pero, por otro lado, y aquí viene lo interesante, ha crecido una sombra gigantesca. Una superestructura financiera. Eso es. Y ya no es que sea grande, es que ha llegado a eclipsar por completo a la economía productiva. Es que esa es la gran paradoja de nuestro tiempo. Y la cuestión es fundamental porque la estabilidad global depende de la relación entre estas dos esferas. Se supone que las finanzas deberían ser, el aceite que lubrica el motor de la economía real. Claro, que lo ayudan a funcionar. Efectivamente, pero los datos de 2025 sugieren que hemos construido un segundo motor, muchísimo más grande y potente, que funciona con su propio combustible. Y que, ojo, amenaza con despegarse por completo del primero. Y cuando eso pasa, vienen los problemas. Esa desconexión es el caldo de cultivo de las grandes crisis. Pues esa es nuestra misión en este análisis, ponerle cifras a esa desconexión. Queremos entender la escala real del asunto. O sea, ¿cuánto vale todo lo que producimos en un año? Y si lo comparamos, ¿cuánto dinero se está moviendo en los mercados? Vamos a intentar separar el grano de la paja, ¿no? A ver qué parte de todo eso es pura especulación. Vamos a ella. De acuerdo, pues empecemos por lo tangible, por la economía con los pies en la tierra. El Producto Interior Bruto, el famoso PIB, la suma de todo lo que el planeta produce y factura en un año. El gran titular. El gran titular, sí. Y según los informes, en 2025 esta cifra ronda los 120 billones de dólares. Es una barbaridad de dinero. Y crece a un ritmo del 3,2%, que no está nada mal. Pero este titular, como casi siempre... Esconde mucho más. Esconde una historia de dos mundos que se separan cada vez más. Ese 3,2% es un promedio un poco engañoso. ¿Por qué? Pues porque si miras a las economías avanzadas, como Europa o Estados Unidos, su crecimiento es anémico, de apenas un 1,5%. Fíjate en Alemania, el supuesto motor europeo. Estancada, ¿no? Prácticamente estancada. Un crecimiento del 0,2%. Está ahogada por los altos costes de la energía. Mientras tanto, el verdadero motor del planeta ahora mismo son los mercados emergentes y en desarrollo. Crecen por encima del 4%. Y ahí el informe destaca un protagonista absoluto, la India. Sin duda. A ver, China, con sus 19,4 billones de PIB, sigue siendo un gigante, claro. Pero su ritmo se modera. En cambio, India es la que está pisando el acelerador a fondo. Crece a un 6,6%, superando ya los 4,1 billones de dólares. Se ha convertido en una pieza clave de la demanda mundial. Es el ejemplo perfecto de esa divergencia que decías. Exacto. El viejo mundo se estanca mientras nuevas potencias tiran del carro. Por su parte, Estados Unidos sigue siendo la primera economía, con más de 30 billones, pero su crecimiento también es modesto. Y entre los nubarrones que se mencionan, más allá de la inflación, que parece que se modera, se habla mucho de la incertidumbre política. Y sobre esto hay un dato que me ha llamado mucho la atención. Has dado en el clavo, porque demuestra cómo las decisiones políticas acaban en el bolsillo de la gente. El informe analiza los aranceles en Estados Unidos. La tasa efectiva ha subido hasta el 16,8%. Que es muchísimo. Es mucho. Y no es un número abstracto. Los analistas calculan que esta política comercial le cuesta al hogar estadounidense medio unos $1.700 al año. ¡Ostras! Es un impuesto invisible que frena la economía real. Entendido. O sea, tenemos una producción anual de unos 120 billones, que crece de forma muy desigual. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque el PIB mide el flujo de un año. Pero, ¿cuánto vale todo lo que ya existe? ¿La riqueza acumulada? ¿El stock de activos? Es un cambio de perspectiva brutal. Dejar de mirar la película del año para ver la foto completa de toda la riqueza que hemos acumulado. Y la cifra, sinceramente, me cuesta procesarla. A principios de 2025, la riqueza mundial acumulada es de 600 billones de dólares. 600 billones. Para que nos hagamos una idea, es más de 5 veces todo lo que el mundo es capaz de producir en un año entero. Dentro de esa cifra, lo que llaman activos reales, casas, infraestructuras, maquinaria, son
620 billones. La parte del león, por supuesto, se la lleva el ladrillo, el inmobiliario. Claro. De aquí está una de las claves del análisis. Desde el año 2000, esa montaña de riqueza ha crecido mucho más rápido que la economía productiva. Y la pregunta es, a ver, si no producimos mucho más, ¿de dónde sale esa riqueza extra? Buena pregunta. La respuesta es doble, de la revalorización de los activos existentes y de la deuda. Hemos creado riqueza no construyendo más fábricas, sino haciendo que las casas valgan más y pidiendo prestado contra ese nuevo valor. Es un círculo que se retroalimenta. Y esto que dices conecta directamente con un indicador que el informe califica de preocupante: la inversión extranjera directa, la IED. A primera vista la cifra parece buena. Creció un 14% hasta 1,6 billones. Suena genial. Suena genial, pero es un espejismo. Porque cuando rascas un poco el informe desvela la trampa. ¿Cuál es la trampa? Que ese dinero no se está usando para construir el futuro. La inversión en proyectos Greenfield. O sea, levantar una fábrica nueva desde cero. Exacto. Crear capacidad productiva real. Pues se ha desplomado un 16%. Para. Me estás diciendo que el dinero se mueve más que nunca entre países, ¿pero no es para crear cosas nuevas? Entonces, ¿para qué es? Exactamente. El capital global está dejando de interesarse por la economía real. Prefiere jugar al Monopoly con los activos que ya existen. Se dedica a fusiones, a adquisiciones, a maniobras financieras que cambian los activos de manos, a menudo para pagar menos impuestos. Pero que no crean valor nuevo. Es que no añaden un solo tornillo a la capacidad productiva del planeta. Es como si el dinero hubiera decidido que es más rentable especular con el presente que invertir en el futuro. Vale, pues si el dinero prefiere jugar, vamos a ver los casinos. Pasemos a esa superestructura financiera. Empecemos por lo más conocido: el mercado de valores, las acciones de las empresas. Un mercado que ya es más grande que toda la economía real. La capitalización bursátil mundial, es decir, el valor de todas las empresas que cotizan, alcanzó los 127,9 billones de dólares en 2025. Supera el 100% del PIB mundial. Por bastante. Y lo que es increíble es la concentración. Estados Unidos representa el 64% de todo ese valor, una cifra altísima, impulsada por las 7 magníficas: Apple, Microsoft, Nvidia. Pero espera, si estas empresas son tan dominantes y rentables, ¿por qué alguien invertiría su dinero en otro sitio? ¿Acaso el informe sugiere que esa fiesta se está acabando? Es una pregunta excelente, porque toca el corazón del asunto. La fiesta no se acaba, pero el ritmo baja. El crecimiento de estas 7 gigantes pasó de un espectacular 50% a un más terrenal 10%. Y el capital financiero es impaciente. ¿Quiere más? ¿Siempre quiere más? En cuanto ve que el crecimiento se modera, empieza una búsqueda frenética de la siguiente gran cosa. Y eso explica los datos que da el informe. Mientras las 7 magníficas frenaban, la bolsa de Corea del Sur subió un 77,8%. ¡Qué barbaridad! Y la de España, un 64,5%. ¿Y qué nos dice eso? ¿Que de repente las empresas españolas o coreanas son mucho más productivas? No necesariamente. Nos dice que vivimos en una era de capital hiperreactivo. No fluye siempre hacia la economía más sana, sino hacia el mercado que parece más infravalorado o que tiene más momentum. Es un signo de fiebre especulativa, no siempre de salud económica. Es un juego de sillas musicales. Totalmente. Mientras unos suben, otros caen. Las grandes empresas europeas, por ejemplo, vieron caer sus valoraciones un 13,6%. El caso de la farmacéutica Novo Nordisk es de libro. Tras un ascenso meteórico, sufre una corrección del 47%. El dinero entra y sale con una velocidad pasmosa. Y mencionabas antes que gran parte de este crecimiento de la riqueza se ha financiado con deuda. Eso me hace pensar que si el mercado de acciones ya es más grande que el PIB, el mercado de deuda debe ser de otro planeta, ¿no? De otra galaxia. El mercado de bonos por sí solo ya es más grande, con 143,15 billones de dólares. Pero si sumamos toda la deuda, la de los bancos, la de las empresas, los préstamos, el stock global de deuda es de 318 billones de dólares. ¿318? Y aquí hay un ratio que da verdadero vértigo. La deuda pública global sobre el PIB alcanzó el 94,7%. A ver si lo entiendo. Significa que casi se necesita la producción del mundo entero durante un año solo para pagar la deuda acumulada por los gobiernos. Exactamente. Es como si un país tuviera que dedicar todo su sueldo de un año a pagar su tarjeta de crédito. Y ahora llega el problema.
lo que el informe llama el shock de refinanciamiento. Suena mal. Y lo es. El 42% de esa deuda de los gobiernos y el 38% de la de las empresas vence antes de 2027. Toda esa deuda se emitió cuando el dinero era casi gratis, con tipos de interés al cero. Ahora hay que devolverla o refinanciarla a los tipos actuales, que son mucho más altos. ¿Y la consecuencia de eso cuál es? Una transferencia de riqueza masiva y silenciosa. Un sablazo en toda regla a la economía real. Los recursos saldrán de los bolsillos de empresas y hogares, que tendrán que pagar más por sus deudas, e irán a parar al sector financiero, que es el dueño de esos bonos. Es un drenaje de recursos. Totalmente. De los que producen a los que prestan. De acuerdo. Creo que hasta ahora las cifras eran enormes, pero, bueno, manejables. Pero tengo la sensación de que ahora vamos a entrar en una dimensión donde los números desafían la lógica. El terreno de la especulación pura. Y el primer ejemplo que da el informe son los derivados. Sí, aquí entramos en el universo abstracto. Los derivados son contratos financieros cuyo valor deriva de otro activo. Se pueden usar para cubrir riesgos, pero la realidad es que su uso principal hoy en día es la especulación. Y la cifra clave es que el valor nocional de los derivados que se negocian fuera de los mercados organizados, los OTC, alcanzó los 846 billones de dólares. Es que no sé ni qué decir. Es un número que no significa nada para una mente humana. Intentemos darle sentido con una analogía. Piénsalo como el valor total de todas las apuestas en una mesa de póker mundial. Esos 846 billones no es dinero real que exista en billetes, es el valor de todas las manos que se están jugando. Vale. Luego, las fichas reales que hay sobre la mesa en un momento dado, lo que se llama el valor de mercado bruto, es mucho menos, unos 21,8 billones. Sigue siendo una locura, pero es menos. Sin embargo, la cifra grande, los 846 billones, te dice la escala del juego. Y es una escala que... Que empequeñece a toda la economía mundial más de 7 veces. Madre mía. Pero si hay un dato que para mí ilustra esta desconexión de forma definitiva, es el del mercado de divisas, el Forex. Aquí la cifra es, bueno, es que es de ciencia ficción. El volumen de negociación diario en 2025 fue de 9,6 billones de dólares. Cada día. Parad un segundo a pensar en eso. 9,6 billones de dólares. Es más que el PIB anual de Japón y Alemania juntos. Movido en solo 24 horas. Es increíble. Yo me estreso haciendo una transferencia de 200 euros para asegurarme de que pongo bien el IBAN y mientras tanto el mundo financiero mueve casi 10 billones como si nada. Es otra realidad. Si lo anualizamos, estamos hablando de más de 2.400 billones de dólares al año. Unas 20 veces toda la economía productiva del planeta. 20 veces. Y aquí viene la pregunta del millón que responde el informe. ¿Para qué se mueve tanto dinero? Esa es la pregunta fundamental. Y el desglose es demoledor. Solo el 5% de todas esas transacciones las realizan clientes no financieros. Solo el 5%. Solo el 5%. Es decir, empresas que necesitan comprar dólares para importar máquinas o euros para pagar a sus empleados en Europa. Solo el 5% tiene que ver con la economía real. Y lo más grave es que ese porcentaje está bajando. En 2019 era del 7%. Espera. Entonces, si solo el 5% es para la economía real, ¿qué es el 95% restante? El 95% restante es el circuito cerrado. Son bancos, fondos de cobertura y otros actores financieros comprándose y vendiéndose divisas entre ellos. Son operaciones de arbitraje para aprovechar diferencias de precios mínimas o pura especulación, apostando a si una moneda subirá o bajará. ¿Pero no hay nada tangible detrás? No tienen ninguna contrapartida en la economía de bienes y servicios. Es dinero moviendo dinero para generar más dinero, en un bucle completamente ajeno a nuestras vidas. ¡Wow! Y el informe da un último dato que es la guinda del pastel. Demuestra hasta qué punto esta financiarización lo ha invadido todo. Uno pensaría que el negocio de las materias primas consiste en sacar petróleo o mover grano en barcos, ¿no? Lo más real que hay, vamos. Pues bien, grandes operadores como Glencore ya obtienen hasta el 86% de sus ingresos de operaciones financieras, de derivados sobre esas materias primas. Ganan mucho más dinero apostando sobre el precio del cobre que moviendo cobre físico. La especulación ha devorado incluso a los sectores más reales. Entonces, después de todo este viaje por las cifras, ¿qué conclusión sacamos? El análisis de estos documentos nos deja una imagen muy clara.
es como si viviéramos en dos universos paralelos. Totalmente. Uno es el de la economía productiva, la que nos viste y nos alimenta, que tiene un tamaño de unos 120 billones. Y el otro es un sistema financiero global que mueve anualmente miles de billones y donde una parte abrumadora, como ese 95% del mercado de divisas, es un juego puramente especulativo. La síntesis es que la sombra se ha hecho más grande que el cuerpo que la proyecta. La economía financiera ha desarrollado una vida propia casi independiente de la economía real, a la que se supone que debía servir. Y el problema es que la escala de esta actividad es tan colosal que sus vaivenes, sus crisis... Su volatilidad. Exacto. Su volatilidad tiene un impacto desproporcionado sobre la vida de todos, aunque no juguemos en ese casino. Cuando la sombra tiembla, el cuerpo se cae. Y para terminar, hay una reflexión final que se deriva de todos estos datos, una que mira hacia el futuro. El informe menciona un fenómeno que ya está en marcha y que se va a acelerar, la gran transferencia de riqueza. Se refiere al proceso por el cual billones y billones de dólares van a pasar de la generación del baby boom a sus herederos en las próximas 2 décadas. Y esto plantea una pregunta que es probablemente la más importante para las próximas décadas. A medida que esa transferencia histórica de capital coja velocidad, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Lo canalizará la nueva generación de propietarios de capital hacia esa economía del 5%, la economía real, para financiar la transición energética, las nuevas infraestructuras, la innovación productiva que tanto necesitamos? ¿O, por el contrario, se inyectará mayoritariamente en la esfera del 95%, en ese universo especulativo, alimentando un mundo financiero y digital aún más grande, más abstracto y más desconectado de nuestras necesidades tangibles? El destino de ese capital definirá qué universo dominará nuestro futuro.